buen día, bienvenidos a todos en esta cuarta sesión del seminario o del curso de Spinoza, Pensamiento Político Moderno. Y nada, feliz Navidad a todos. Hoy tenemos para congratularnos a José Antonio Cuenca, que es profesor en el IES La Función, y nos va a hablar sobre Spinoza contra el sujeto como fundamento. Algo así. Lo que dije el otro día sobre Paco lo hago extensivo a José Antonio. Yo, pues, estoy muy contento de haberlo conocido y lo conocí gracias a venir aquí. Y estoy contento porque es una persona alegre, siempre amable, muy espinociana. Así que creo A muerte, ¿no? que va a valer la pena escucharlo. ¿Vale? Venga, buen día. Vale, pues buenos días a todos, gracias por estar aquí, gracias Iván. Y voy a plantear un poco cuál va a ser por lo menos las pretensiones de la charla, que tienen mucho que ver, o enlazan bastante con lo que hemos ido trabajando últimamente en la sociedad, desde lo de la legitimación de la modernidad de Blumenberg, la cuestión del sujeto, pensamiento político, etc. Cuando Asfen me planteó que no tenía más remedio este año que dar la charla, en principio, tal y como lo organizamos, pues se me asignó el capítulo 3 de la ética, que es el que se dedica fundamentalmente a los afectos. Y claro, según trataré de demostrar, desde mi punto de vista, los afectos en Spinoza no es ni más ni menos que una pasarela entre lo que es la ontología y la epistemología de los dos primeros capítulos y lo que va a ser la política, de la que ya nos habla un poco en el mismo capítulo 3, pero sobre todo en el cuarto y en el quinto, por no hablar del tratado teológico político y el político. Lo que pasa es que luego, en función de las confirmaciones del resto de charlas que nos van a dar, pues he ido modulándolo un poco sobre la marcha, ¿vale? Ascribiendo esto también un poco a lo que son mis intereses últimos, que es la aparición del sujeto como fundamento en el mundo moderno, la lectura de Suárez y ahí la remisión un poco a lo que es la teología medieval, que tiene mucho que ver. Yo me acuerdo cuando discutiste un poco con el tema aquel del monismo y de la Trinidad, como creo que está muy, muy implicado el tema. Es decir, la teología no es una cuestión menor a la hora de hablar de Spinoza, y no porque hable de Dios, sino porque viene arrastrando lo que es la polémica desde por lo menos el 1277, cuando se produce la condena a Tomás de Aquino por averroísta, por naturalista, etcétera, con la subsecuente adopción por parte de la Iglesia de la ortodoxia, en principio durante un tiempo, de la teología de un escoto, con el univocismo, el monismo, etc. ¿Vale? Eso por un lado, ¿no? El tema de la teología, ya cuando Eduardo y José Francisco dieron ese tal, ya me dio una pista. Pero es que por otro lado, luego Andrés me confirmó que él va a tratar de Spinoza desde una especie de ontología de la esclavitud o algo así, creo que hablaste, con lo cual, hola, me he permitido suponer que, claro, en la medida que te remitas a Spinoza te vas a centrar fundamentalmente en el capítulo 4, en el de la servidumbre, etcétera, etcétera. En el quinto. Pues yo he procurado o he ido eliminando en la medida de lo posible toda la referencia al capítulo 4 para evitar que se solapen. Aún así es inevitable y algo saldrá. Eso por otra cosa. Y pues bueno, también en función de las declaraciones últimas que ha habido y el debate que tuvimos en la última charla cuando Paco expuso la tesis de Deleuze, de que había el proyecto de Spinoza era eliminar las pasiones tristes, etcétera, junto a las declaraciones esas de colgar por los pies a los tiranos, etcétera, pues rápidamente me vino a la cabeza este cuadro pintado o atribuido por lo menos a Jean Devine, que muestra a los hermanos de Witt, ¿vale? Los hermanos de Witt fueron los referentes políticos de Spinoza, abiertos en canal, según una estética un poco rembrandtiana, ¿vale? Una especie de reportaje, no se sabe, el cuadro no está datado, se sabe que, bueno,
el asesinato de los hermanos de Vid fue en 1672. No hay noticias del cual hasta 1675, se supone que lo pintaría entre uno y otro, porque además, según las fuentes que visitéis, algunos lo ascriben a Jean de Vine y otros sencillamente es atribuido, sin que coste efectivamente ningún certificado de autoría. Claro, y eso lo hace el vulgo. Es decir, los que están aquí colgados por los pies no son unos tiranos, ni muchísimo menos, o por lo menos desde la perspectiva que va a tener, que tiene Spinoza. Y claro, me parece que lo fundamental es acompañarlo de esta frase de la parte cuarta de la ética, que dice que el vulgo es terrible cuando no tiene miedo. ¿Vale? Es decir, esa pasión triste que es el miedo, de la que hablaremos ahora un poco más adelante, no es del todo desterrable o no debemos desterrarla del todo, porque depende de a quién vaya dirigida. Y yo creo que esa es la clave de Spinoza, incluso la dialéctica interna, o una de las dialécticas internas que tiene en toda su obra, pero fundamentalmente en la ética, que es que tenemos que ir rectificando, tenemos que ir modulando lo que decimos en función de cuál sea el sujeto, de cuál sea el complemento directo, etcétera. Porque, claro, en la definición 13 de la tercera parte y en la proposición tal, nos dice que el miedo es una tristeza, ¿vale? Inconstante, etcétera, etcétera. Y como tal tristeza, pues en definitiva es aquello que reduce la potencia del conato, la capacidad actual, y según la interpretación esta vitalista de Deleuze, etcétera, pues es algo que deberíamos reprimir de modo absoluto, ¿vale? Porque si la tristeza es una pasión por la cual pasamos a una perfección menor, pues rápidamente iría en contra del proyecto spinosiano. Sin embargo, en la proposición 54 del capítulo cuarto, cuando habla del arrepentimiento, etcétera, dice Spinoza, puesto que los hombres raramente viven según el dictamen de la razón, la humildad y el arrepentimiento, y además de ellos la esperanza y el miedo, resultan más útiles que dañosos. Por tanto, supuesto que es inevitable que los hombres pequen, más vale que pequen de esta materia. Pues si los hombres de ánimo impotente fuesen todos igualmente soberbios, no se avergonzarán de nada ni tuviesen miedo de cosa alguna. Por medio de qué vínculos podrían permanecer unidos o cómo podría contenerse. Y aquí es donde creo que está la clave, o una de las claves del pensamiento de Spinoza, y es la ligazón que hay entre ética y política. Es decir, en ningún momento Spinoza es un adalid del individualismo extremo, ya lo veremos un poco más adelante, porque está reconociendo una y otra vez que el ser humano, como un modo más de la naturaleza en la que no impera, ni muchísimo menos, sino que forma parte de las leyes de funcionamiento, solo puede incrementar verdaderamente su potencia, o su potencia se ve realmente incrementada cuando vive en comunidad, cuando compone un nuevo sujeto que va todo a uno, que multiplica la potencia de los elementos que se integran en el sistema. De modo que también hay un texto ahora más adelante que veremos para no adelantarlo todo. Cierta vinculación de Spinoza al organicismo político, que yo creo que puede darse, le hace rectificar posiciones, o por lo menos permite matizar mucho la interpretación de el ser humano como ese núcleo de potencia completamente egoísta que tiene que luchar a muerte contra los demás. Es cierto que Spinoza dice eso, pero es cierto que lo rectifica y lo matiza progresivamente, ¿vale? Según la tensión dialéctica que tenemos. Entonces, eso va a ser, por un lado, la tesis clave, es decir, la que viene a dar un poco el sentido al título de la charla, contra el sujeto como fundamento. Y la otra va a consistir un poco en, y que es por donde voy a empezar, consistir un poco en ver un poco las raíces de ese subjetivismo moderno, ¿vale? Indagar un poco a ver de dónde sale y cómo es en esa encrucijada histórica en la que se encuentra Spinoza, en donde es el primero o uno de los primeros que se da cuenta de por dónde van los tiros y trata de rectificar. Es decir,
tenemos una condición moderna, con toda la crisis barroca de la que hablamos el primer día, etcétera, que yo creo que tiene más componentes que de los que se habló, que también diré ahora, y rápidamente va a tomar dos vías, ¿vale? La vía cartesiana, por así decir, y la vía espinosista. Hasta tal punto se impuso la vía cartesiana, que nos lleva luego a, pues eso, a Leibniz, Wolff, Kant, etcétera, que incluso se permiten hacer una lectura cartesiana de Spinoza, ¿vale? Eh, una lectura idealista de Spinoza que yo creo que los propios textos de Spinoza desmienten, que es lo que voy a tratar de demostrar. Esas son, os digo, las pretensiones, ¿vale? Ahora ya veremos, sabéis que siempre me falta tiempo para acabar la charla, veremos hasta dónde llegamos. Bueno, vamos un poco. Bueno, esto que tenéis aquí es una especie de consideración. Vidal Peña, yo trabajé ya desde la facultad en la traducción de Vidal Peña. Me parece que es muy buena la de Pedro Lomba, que se ha publicado ahora en Trota y que además, como lleva el texto en latín, permite efectivamente hacer esto que he hecho yo aquí, yo las he contrastado un poco, y en cierto modo quitarle un poco la razón a Vidal Peña. Vidal Peña es, nos da las razones por las cuales traduce el término mens como alma, ¿no? A mí me parece un error, ¿vale? Él dice, Vidal Peña en una nota a pie de página dice que prefiere traducirlo por alma por el tema de que se puede confundir mente con contenidos mentales, etcétera, etcétera, pero yo creo que acierta más Lomba porque el concepto de alma, o sea, el término latino de alma en Spinoza solo aparece 3 veces, ánima como tal, el resto de las referencias a lo que se traduce habitualmente como alma es mens, ¿vale? No es ánima en absoluto. Y las 3 veces en las que aparece como tal es precisamente para meterle el dedo en el ojo a Descartes. Es decir, en Descartes sí tenemos cuerpo y alma, en Spinoza no. En Spinoza tenemos cuerpo y mente, donde la mente además es una idea del cuerpo, como bien sabemos. Entonces, es la advertencia, es decir, por si se me ha pasado alguna vez en las citas, que se tenga claro. No estamos hablando, o Spinoza no habla, sí habla un poco de alma en, los, en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, pero porque todavía estaba un poco perfilando lo que va a ser su nomenclatura. Pero en la ética, y a partir de la ética en el Tratado Político, etc., el término ánima no tiene ninguna pujanza. Vale, dicho esto, vamos a hablar un poco de lo que son las interpretaciones de Spinoza, brevemente también, luego si queréis entramos en debate. Yo cuando estudié Spinoza en la facultad, el libro de referencia para estudiarlo fue el de la traducción de Vidal Peña, no había entonces otro que yo recuerde, ya tengo una edad. Y el manual para acompañar a Spinoza, para no terminar siempre con el Copleston, etc., es el libro de Vidal Peña, el materialismo de Spinoza. Poco después de haber terminado los estudios de Spinoza, salió La sinagoga vacía de Albiach, si no mal recuerdo salió en el 87, que leímos todos con fruición, y ese es el punto de referencia que, desde mi punto de vista, para entender Spinoza. Es decir, el resto de interpretaciones de Spinoza me parece que palidece mucho ante las interpretaciones potentes que se han hecho por parte de estos dos autores, ¿vale? Aún así, como dice Stuart Hansik, que era el otro manual que nosotros llevábamos para trabajar, la complejidad de la estructura de la ética pues ha llevado a interpretaciones idealistas. El introductor o uno de los referentes de la introducción de Spinoza en el Reino Unido, que es Joachim, lo considera un precedente de su idealismo, y luego pues hay determinados intelectuales de los siglos XVIII y XIX que lo interpretan como, o que lo ven como el adalid del materialismo más puro. Yo estoy en ese caso, pero ahora matizaremos también lo que entendemos por materialismo, etc. Incluso hay que hacer referencia, claro, a la interpretación que hace Hegel, ¿vale?
Hegel rectifica a Spinoza convirtiendo la sustancia en sujeto, como todos sabemos, pero aún así no puede evitar la consideración de Spinoza como monista, etcétera, etcétera. Yo creo que no, ¿vale? Creo que hay elementos de juicio suficientes para hacer de Spinoza un materialista, pluralista y en contra de la posibilidad, como decíamos el otro día, de cerrar toda la realidad en un sistema sin ningún tipo de fisuras ni nada. ¿Vale? Según Vidal Peña, en el libro del materialismo de Spinoza, hay tres grandes grupos de interpretaciones de Spinoza. ¿Vale? Una serían, ya hizo referencia un poco Ricardo el primer día, no me voy a meter ahí, ver a Spinoza no en virtud de su producción concreta, de su obra, sino en función del entrecruzamiento de ciertas líneas de desarrollo en las que Spinoza aparece. Todo lo que es el judaísmo, la, la condición de marrano, etcétera, etcétera, la cábala, su vinculación a Ben Israelí, la escolástica que Descartes y la escolástica que conoce vía Adrian Herburg, etcétera, etcétera. Y como bien dice Vidal Peña, el problema de gran parte de estas tendencias es que minimizan la obra de Spinoza. Spinoza sería una especie de epifenómeno de ese entrecruzamiento y entonces la valía de la obra de Spinoza quedaría eclipsada precisamente por la referencia a las tradiciones de la que él. La otra tradición, pues lo que tenéis ahí, no sé si se ve bien, ¿no? Sí. Ver a Spinoza desde dentro, es decir, pues sencillamente voy a prescindir de cualquier tipo de referencia externa y voy a tratar de reconstruir lo que ha dicho Spinoza en sus diversas obras, sobre todo en la ética, reordenando los fragmentos y de esa manera mostrando al público lo que realmente quiso decir Spinoza, ¿vale? El otro extremo. Y en medio, entre una y otra, se situaría la obra de Gerold, sobre todo, que es la que reivindica Deleuze, etc. Y es reivindicar al Spinoza tal cual. Es decir, si Spinoza nos ha expuesto sus cuestiones tal y como lo ha hecho, no tenemos por qué reinterpretar absolutamente nada, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es acogernos al estudio estructural de los componentes de la obra de la ética y a partir de ahí tirar. Estos serían, en principio, si es que eso sea posible, una especie de lecturas pretendidamente adoctrinales o neutrales de Spinoza. Claro, desde mi punto de vista esto no se puede hacer. Cuando uno se pone a estudiar filosofía en serio, necesariamente tiene que tomar partido, ¿vale? Y esa toma de partido puede llevarnos a interpretaciones diversas, como hemos visto, y siendo consciente de esto, pues la perspectiva que yo voy a adaptar aquí y que va a estar tutelando un poco lo que va a ser la totalidad de la exposición es la perspectiva del materialismo filosófico desprendido de la obra de Gustavo Urbano. ¿De acuerdo? Bien. Vinculada a ella está la obra de Albiach. Si no habéis leído La sinagoga vacía, os lo recomiendo porque es una lectura extraordinaria, no solo sobre Spinoza, sino sobre todo el contexto histórico que envuelve a Spinoza. Y Albiach en el inicio manifiesta, por supuesto, en función de las condiciones personales de Spinoza, su cuestión de marrano, su expulsión de la sinagoga, etcétera, etcétera. Pero Spinoza trasciende un poco lo que es su situación personal, de tal manera que lo que hace es teorizar el carácter imaginario de cualquier identidad subjetiva. Yo creo que eso es la clave y creo que Albiach lo dice con una frase literal, porque recordad además que imaginario, imaginación en Spinoza va a significar siempre ideas confusas, por tanto inadecuadas y por tanto que nos desvían del recto camino del sabio y de la subsecuente consecución de la beatitud, si es que esto es posible. Con ocasión de la reedición creo que en el 2003
2013 o 2000, no me acuerdo, 17 de la Sinagoga Vacía. Yo la edición que manejé estaba en Hiperión, que era, si no mal recuerdo, del 87. Hace 3 o 4 años se reeditó en Tecnos. Y José Sánchez Tortosa, también afín, aunque no miembro así numerario de la Escuela Filosófica de Oviedo, hizo una reseña del libro donde además arremete contra todos los intentos, aquí en concreto está hablando del 15M, todos los intentos de reivindicar a Spinoza como un elemento teórico que nos permita. ¿Queréis leerlo o lo leo yo? ¿Vale? Dice Sánchez Tortosa. Entretenerse con ensoñaciones acerca de cuál sería hoy la posición política de Spinoza es mero anacronismo o mero recurso propagandístico. Carece de sentido filosófico y de rigor académico. Se suele omitir que tanto en la ética como en el Tratado Teológico Político y en el Tratado Político no hay, porque no puede haber, contenido programático ni utopías de ningún tipo. No hay idealismo en absoluto en Spinoza. Spinoza sabe que el hombre y por extensión la política es irremediable y que la celebrada noción de multitudo, esta que el hoy fallecido Antonio Negri reivindica, ¿vale?, como elemento de transformación del mundo, etcétera, carece por entero de connotación positiva en su filosofía. La lucidez le lleva a no engañarse con respecto a las posibilidades de cualquier modelo de régimen de Estado y por ello, ajeno a cualquier idealismo, se limita a describir los mecanismos técnicos más adecuados para la estabilidad del Estado en sus 3 formas canónicas: monarquía, aristocracia y democracia, mostrando las tendencias ciegas de la multitud o vulgo, así como la de los gobernantes, también sometidos a la ignorancia generada por sus pasiones. De ahí que uno de los referentes de la teoría política de Spinoza necesariamente sea Maquiavelo, ¿vale?, aquel que ha desvelado los mecanismos de funcionamiento del Estado y que recomienda manipular las pasiones del vulgo en aras de la autarquía, de la supervivencia del Estado. Las ilusiones, esperanzas y consuelos políticos quedan reducidos a cenizas bajo la maquinaria de la demolición crítica que es la ontología de Spinoza. Soñar con transformar el mundo como si el mundo no estuviese en transformación por sí mismo es caer en las inercias de la finalidad, de la teleología, y el sentido que de la escolástica a la ilustración mienten al hombre e imponen el olvido de Spinoza. Desde la escolástica a la ilustración. Y esto también es importante decir. Esa famosa ruptura que se nos ha vendido desde siempre en las facultades y que nosotros también por inercia vendemos en los institutos de nuestros alumnos, no hay ruptura entre la Edad Media y la modernidad. Hay una continuidad. Y esa continuidad, que trataré un poco de retratar aquí brevemente también, es la que se recogen los ecos de la escolástica, de la segunda escolástica, que se recogen en la tradición ilustrada, tal cual, ¿vale? Los derechos humanos y todo ese tipo. Dice, de hecho, Spinoza es ese momento de fulgor crítico y transitorio, el momento de la quiebra de los postulados de la escolástica que, casi de inmediato, es sucedido por un reajuste por el cual los cimientos de la finalidad y del sentido en la realidad y en la historia, sacudidos por el materialismo spinoziano, consiguen mantenerse en pie bajo las pantallas retóricas de la ilustración. Es decir, es esto que os decía, incluso son capaces de fagocitar al propio Spinoza e incluirlo ahí. Y esto a la obra de Lessing, Mendelssohn, etcétera, que luego llega hasta Hegel. Solo es posible evitar ese estallido de la identidad que la ontología de Spinoza provoca, entregándose a la comodidad de eludir su contenido riguroso y buscando en su obra los referentes descontextualizados, en lo que es más habitual. Coger a Spinoza, sacar 2 frasecitas chulas, ponerlas en un libro de autoayuda y ahí lo tienes, ¿vale? Ya tenemos a Spinoza convertido también en una mercancía del vitalismo vitalista positivista. Perdón. Que mejor parezcan ajustarse a las credulidades y dogmas propios, avanzando la identidad justo lo que esa obra imposibilita. La ilustración es la continuación de la escolástica por otros medios y la posmodernidad indignada bajo las apariencias y la debilidad conceptual generalizada no consigue sacudirse los dogmas de esa tradición que Spinoza, esa rareza, trató de combatir críticamente.
ese es mi punto de vista, ¿vale? Y es el que, repito, va a ir tutelando esto. Para citar a Gustavo Bueno, en ese punto de ruptura, esto es de los ensayos materialistas, una nota a pie de página, ese punto de ruptura o ¿cómo se dice? De diversificación que hay en lo que se llama tradicionalmente la modernidad, Spinoza consiste precisamente en la desaparición de la ontoteología y, como dice sobre todo a partir de aquí, es decir, el dejar de considerar al ser como Dios, que, como dice Gustavo Bueno, a partir de aquí, entronca con la tradición platónica, donde el demiurgo, ¿vale?, no es el ser en absoluto, y a esta tradición me parece que debe vincularse toda concepción verdaderamente materialista. Este ser que no es Dios, esa sustancia que no es sujeto, como bien sabe Hegel, se mantiene tenazmente en la tradición neoplatónica y alcanza acaso su primera exposición sistemática en la doctrina de la sustancia de Spinoza, en donde la ontoteología está ya definitivamente titulada. En la filosofía de Spinoza hay que ver la fuente genuina de la ontología materialista moderna. Vale. ¿Cuál es uno de los puntos de referencia de la ontología materialista moderna, tal y como se ve desde el interior de la Escuela del Materialismo Filosófico? El punto de referencia clave es el principio de Simploqué, que ya encontramos en el Sofista de Platón. Es decir, el principio aquel según el cual no todo está enlazado con todo, ni hay nada que no esté enlazado con alguna otra cosa. Es decir, contra el atomismo, en último término, y contra el holismo. Bueno, y Platón insiste en esto, sobre todo en el Sofista, lo habla también de él un poco en el Fileo, porque es la única posibilidad de que haya conocimiento. Es decir, si todo está vinculado con todo, es decir, si hay una armonía cósmica holística, es imposible conocer nada porque el único conocimiento posible sería el de la intuición del todo, puesto que pasar de una cosa a otra nos llevaría a un recurso de infinitum que sería imposible, ¿no? Siempre se pone el chiste de si voy al dentista porque me duele una muela, el dentista mira el resultado de las carreras de caballos que hubo en Eton la semana pasada, porque si todo está vinculado con todo, algo tiene que tener que ver con lo de muela. Claro, y el atomismo lo mismo, es decir, si nada está vinculado con nada, si no puedo pasar con cierto orden de una cosa a otra, pues tampoco hay conocimiento posible. Todo sería un azar puro y duro, no habría causalidad en absoluto. Entonces, frente a eso, lo que propone Platón es la idea de que sí hay conexiones entre estas cosas, pero el universo no es un todo armónico donde esas conexiones sean o resulten en una armonía global absoluta. Y desde este punto de vista, eso está en Spinoza, ¿vale? Los textos serían muchísimos, yo he intentado hacer una selección, pero ya no he tenido tiempo de hacer más, pero la referencia sería la proposición 24 y el escolio de la proposición 29 de la parte 1, donde dice, os leo solo la parte negrita, la idea o conocimiento de una parte cualquiera se dará en Dios. Darse en Dios quiere decir que es un conocimiento verdadero, ¿vale? El conocimiento, las ideas en Dios en Spinoza significa la verdad, una verdad que está vinculada a la matemática, como veremos ahora. La idea o conocimiento de una parte cualquiera se dará en Dios en cuanto se lo considera afectado por otra idea de cosa singular, cuya cosa singular es, en el orden de naturaleza, anterior a la parte misma. Nota a pie de página en la traducción de Vidal Peña. Nos parece que expresa la crítica de Spinoza al holismo, a la pretensión de que es preciso conocer todo para conocer algo. Nuestro conocimiento se produce, sí, en términos de todo partes, pero Spinoza no dice que la realidad de la parte le venga dada por su condición de parte de un todo, sino que esa parte posee una realidad singular, relativamente al margen de su condición de parte, lo que permite su relativa independencia. Ese organicismo metafísico que a veces se ha achacado a Spinoza no es, pues, su tesis, tampoco será el atomismo. ¿Vale? En el escolio de la proposición 29 dice Spinoza,
está hablando de la relación del cuerpo, el alma, la mente, etc. Es determinada de un modo interno. Está hablando de cómo el alma se hace cargo. A saber, en virtud de la consideración de muchas cosas a la vez, hablando de la posibilidad de aproximarse a la verdad, de entender sus concordancias, diferencias y oposiciones. Pues siempre que está internamente dispuesta de ese modo o de otro, entonces considera las cosas claras y distintamente. Consideramos las cosas claras y distintamente. Somos o aspiramos por lo menos a la verdad en la medida en que somos conscientes de que hay elementos que no casan entre sí, que hay elementos que están combinados entre sí y que hay incluso elementos que, y ahí sí creo que está la dimensión histórica esa que se le ha negado muchas veces a Spinoza, que pueden recombinarse. Sabéis que en Spinoza toda cosa que existe, todo modo, no es ni más ni menos que una estructura, sin mayor historia, una estructura compuesta que puede alterarse. Y también a nota a pie de página dice Vidal Peña. Aquí encontramos la crítica al atomismo, a la consideración fraccionada de la realidad y la invitación a considerar las cosas no ya tampoco de modo holístico, sino según sus concordancias, diferencias y oposiciones. Es lo que estamos llamando un proyecto ontológico estructural de raigambre platónica y remite al D251 del sofista, que es precisamente donde se expone el principio de Simpluque. Correcto. Bien, de momento, alguna... Es que no sé si es muy denso, si hay que aclarar algo. Seguimos. Vale. Antes de meternos ya en materia. Dos referencias del Tratado de la Reforma del Entendimiento. Uno, que va un poco en contra del escepticismo que luego, desarrollando las tesis fenomenistas que vienen de Scotto y de Suárez, etcétera, se derivan. Y que es unos textos a los que yo le tengo mucho cariño y necesariamente tenía que meterlos aquí. Y es el problema ese de buscar el método, de afianzar el conocimiento, para lo cual tenemos que buscar un método y otro método que nos remita, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre estamos dando vueltas a la cuestión del método y no yendo a las cosas mismas, por así decirlo. Entonces dice Spinoza, esta traducción no es la de Alianza, que no es habitual, sino la de las obras completas esas de Atilano Domingo. Dice, está hablando de la investigación acerca de la posibilidad del conocimiento humano, de la verdad, y dice, a cuyo fin lo primero que hay que advertir es que no se producirá una búsqueda al infinito. Es decir, que para hallar el mejor método de investigar la verdad, no se requiere otro método para investigar el método de investigar y para investigar, y así el recurso al infinito. Por el contrario, así como los hombres usando al comienzo instrumentos innatos consiguieron fabricar, aunque con gran esfuerzo y escaso éxito, algunos objetos sumamente fáciles y una vez fabricados estos, confeccionar los otros más difíciles con menos esfuerzo y más perfección, y así, avanzando gradualmente de las obras más simples a los instrumentos y de los instrumentos a obras e instrumentos, consiguieron efectuar con poco trabajo tantas cosas y tan difíciles. Así también el entendimiento, con su fuerza natural, se forja instrumentos intelectuales con los que adquieren nuevas fuerzas para realizar otras obras intelectuales y con estas consiguen nuevos instrumentos, es decir, el poder de llevar más lejos la investigación y así sigue progresivamente hasta conseguir la cumbre de las sabidurías. ¿Vale? Es decir, ¿por qué Spinoza afirma como axioma que el hombre piensa y no lo demuestra? O afirma como axioma que la mente es una idea del cuerpo, etcétera. Pues en principio porque es obvio, ¿vale? Son los elementos con los que vamos a partir. Vamos a trabajar con ellos, igual que podemos trabajar en un principio con las manos para dar golpes con una piedra y ya con eso iremos haciendo martillos, ¿vale? Pues aquí tenemos exactamente. Entonces, vamos a trabajar con esto. Y probablemente en ese proceso, dialécticamente, tendremos que rectificar algún punto de partida, etcétera. De hecho, el primer capítulo del primer libro de la ética, hay constantes revisiones dialécticas. Una de las más claras es la de, en principio, Spinoza habla de sustancias en general, ¿vale?
para terminar rectificando y diciendo que al final la sustancia es una infinita con infinitos atributos, etc. Y otra más que, a decir de la escuela del materialismo, no está representada, es decir, de la que Spinoza probablemente no sea del todo consciente, pero que sí está ejercitada, es la misma noción de causa sui, de Dios como causa sui, etcétera, que al final significa si Dios es una sustancia infinita, lo infinito no tiene concepto, lo infinito por tanto no puede conocerse, la remisión a Dios como fundamento del conocimiento no tiene mayor sentido. Podemos precisamente partir a partir de los instrumentos del entendimiento. Perdón. Se me oye bien, ¿no? Porque es que hoy tengo la voz así. Y tirar. Bueno. Bueno, esto también lo dice, aunque luego lo indicamos, es decir, también el Tratado de Reforma del Entendimiento nos está hablando del autómata espiritual. Es decir, todos sabemos de yo lo diré, de la tesis de Descartes, de que los organismos son máquinas, que no es de Descartes, como todos sabemos, sino que se lo copió a Gómez Pereira, uno de los médicos españoles del Renacimiento, a los que haremos referencia porque creo que Spinoza no puede entenderse sin la referencia a la medicina española del siglo XVI, como veremos. Pero aquí cuando nos va a hablar del orden y conexión de las ideas, pues claro, en la medida en que incluso seamos sabios, lo que es la propia dinámica de las ideas adecuadas, de las ideas verdaderas y las ideas en Dios, nos lleva a comportarnos de modo automático. Es decir, el pensar lógicamente necesariamente nos va a arrastrar por la propia necesidad de fuerza. Es decir, ya tenemos en este Tratado de Reforma del Entendimiento, que es una cosa así muy primeriza de Spinoza y donde ya empieza a ajustarle un poco las teclas a Descartes, al que no puede ver, aunque de vez en cuando deja caer así alguna cosita, reconoce su ingenio, etcétera, pero bueno, lo pone a caldo siempre que tiene ocasión. Pues ya está indicado, es decir, la negación de cualquier voluntad libre en el alma ni nada por el estilo, es decir, no hay libertad, hay un determinismo pleno y la libertad como mucho va a consistir en ser consciente de cuáles son las reglas que determinan el comportamiento, incluso lo que es el pensar. Vale. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora veré si me meto aquí. Bueno, ¿qué hora estamos? Bien, bueno. Luego lo engancharemos desde aquí. Vamos a hacer un poco... Hola, Antonio. Vamos a hacer un poco eso que he prometido, de hacer un poco una génesis rápida de cuál va a ser la línea que nos va a llegar a la eclosión de la subjetividad en la modernidad como elemento fundamental, como el pienso luego existo de Descartes, a partir de la cual se desarrolla esto. Claro, ya lo he expuesto en alguna otra ocasión, aquello de que el origen de todo lo que tiene que ver con la subjetividad, etcétera, está en el cristianismo, está en concreto en la noción del hombre interior de San Pablo, en la carta a los Corintios, etcétera, etcétera. Hasta entonces, todos sabemos que, por lo menos dentro de lo que es la tradición helénica, el sujeto está a expensas de lo que es la comunidad. Es decir, yo soy ciudadano, soy esclavo, soy lo que sea, pero no tengo entidad autónoma como el propio sujeto, al margen de las discrepancias que pueda mantener con los usos, etcétera, ¿vale? Ya hablé un poco de Arquíloco de Samos, de Medea, etcétera. No me voy a meter ahora. Ese es un punto, pero es que hay otro clave. Es decir, el cristianismo no solo introduce la noción de sujeto interior, que luego se va a prolongar con todo lo que es la obra de San Agustín, el retiro interior, todo el agustinismo medieval, que nace luego con Escoto y Occam, sino otra idea clave, la que hemos
insistido, sobre todo Andrés nos zahiere cada vez que hablamos de la modernidad, del cambio, etcétera, que la noción de creación es nihil. Es decir, el punto de inflexión del cristianismo va a marcar esto. La aparición de la tesis de la valía del sujeto en sí mismo, porque Dios está en su interior, como dice San Agustín, y la creación a partir de la nada, la creación del mundo a partir de la nada por parte de Dios. Algo que luego va a tener también un desarrollo paralelo en el Islam por parte de hecho, el calentamiento de cabeza o la manera de darle vueltas a los asuntos por parte de los filósofos musulmanes va a ser precisamente el tema de conciliar la filosofía aristotélica con la noción de creación, etcétera, y ahí están Al-Kindi, Al-Farabi, lo del entendimiento agente, etcétera, que igual hablo ahora un poco en la medida en que luego pues, Avicena va a marcar con su impronta el escotismo, etc. Vale. Ahora, vamos un poco a lo que es el desarrollo histórico, es decir, lo que son las instituciones un poco en la Edad Media. Aquí hay historiadores y si me equivoco, me corregís inmediatamente, pero hay mucho debate sobre si hay una caída del Imperio Romano, una transformación de las estructuras donde los obispos van asumiendo las tareas administrativas, etcétera, etcétera, pero donde sí parece que hay consenso es considerar de los siglos finales del siglo VII, principios del siglo VIII, hasta el siglo X aproximadamente, lo que es el medievo feudal puro, lo que son los años de hierro, donde estaría de verdad la Edad Media como tal. Ya digo, al margen de matices que distintas escuelas pues, organizan de un modo u otro. Y lo que sucede ahí es que efectivamente, ideológicamente se ha introducido la noción de la valía del individuo, de replegarse sobre sí mismo como búsqueda de Dios, etcétera, etcétera, pero las condiciones sociales lo impedían. Es decir, solo la Edad Media se caracteriza por un nivel de inseguridad absoluto. Jacques Le Goff, en muchas de sus obras, insiste en que al que iba por los caminos solo se le considera trastornado. A nadie se le ocurría ir solo. Todo el mundo iba acompañado a todos lados, incluso en el interior de los propios habitáculos, porque el nivel de inseguridad era absoluto. Es decir, no es ya que fuese el idiotés en el sentido griego del término, el apartado de los asuntos públicos del individuo, sino que sencillamente era una cuestión de supervivencia. El ir solo por el camino, el manejarme solo, suponía poner en riesgo mi vida, el conatus ese de la supervivencia de Spinoza. Entonces, solo tenemos dos elementos o dos escenarios que proporcionan cierta seguridad, el castillo feudal y los monasterios, por así decir. Y se caracteriza precisamente por la imposibilidad absoluta de intimidad, aunque se lo comentaba Iván hace poco, sí he estado leyendo que parece ser que la costumbre de retirarse a hacer las necesidades en solitario aparece ya también en los monasterios medievales, etcétera, pero bueno, no lo dice mucho. Norbert Elias también insiste mucho precisamente en lo mismo, ¿no? En lo que son, cómo van apareciendo las normas de cortesía, etcétera, en el comportamiento en la mesa, precisamente sustituyendo lo que era la rusticidad propia de las épocas anteriores, precisamente porque nadie estaba solo, ¿vale? Incluso dice Norbert Elias que, y si era mujer, incluso menos, ¿vale? Y incluso se remite, esto lo dice también Leopoldo Prieto, a quien me referiré un poco más adelante, Leopoldo Prieto no, Leo Florido, de que incluso en la costumbre que se mantenía todavía en muchos pueblos, donde la seguridad era también más o menos inestable, de dormir incluso con los animales. Es decir, no solo se dormía con los animales porque proporcionaban calefacción, es que si los dejaban en la cuadra, los pueden quitar. ¿Vale? Entonces, hay por así decir, una contradicción interna, un desajuste entre lo que venía a ser
la exigencia ideológica de la valoración del individuo interior, etcétera, pero la imposibilidad de implementar lo que se dice ahora debido a lo que son las condiciones exteriores, ¿vale? Eso va a cambiar con el reflorecimiento de las ciudades medievales, cuando ya el peligro de los vikingos, etcétera, se va disminuyendo, aparecen nuevos centros comerciales que en definitiva vuelven a situarse en los mismos sitios que habían estado en la antigüedad, salvo también existe mucho legado, salvo París, ¿vale? Que París sí toma un empuje que no había tenido durante el Imperio Romano, pese a ser una gran ciudad, y entonces aparecen las universidades, ¿vale? Que son de naturaleza estrictamente cristiana. Eso no hay que olvidar. Es decir, la universidad, que surge como desarrollo de las obras de los ministerios, surgen en las ciudades y surgen en un ámbito cristiano, pero no de modo exclusivista, sino que rápidamente se hacen cargo o permiten acoger, y a lo mejor la intención de adaptar, todo lo que es la sabiduría no cristiana, la sabiduría pagana, ¿vale? Grecorromana, no se distingue entonces mucho entre lo griego y lo romano, y la musulmana, ¿vale? Que también se integra vía, sobre todo, la Escuela de Traductores de Toledo, aunque también un foco de traducción francesa. ¿Y qué pasa aquí? Pues pasa que progresivamente se va a ir pasando de lo que va a ser una enseñanza pública, la famosa lectio, ¿vale? Donde el magíster, el profesor, se limita a recitar o a leer una y otra vez, ¿vale? Aquello que los alumnos deben aprender hasta que se lo aprenden, es público, ¿vale? Y eso es lo que se da en los primeros cursos. Es decir, en los primeros cursos yo lo que hago es repetir una vez y otra vez y otra vez y otra vez, lectio, ¿vale? Hasta que, por aburrimiento, pues igual que ahora nuestros alumnos se aprenden las letras de las canciones sin prestarle mucha atención, pues se termina saliendo. Eso es lo que se llamaba la lectio cursiva, ¿vale? Donde el profesor se limitaba a eso, es decir, incluso hay algún dato en los juzgados de turno donde a algún profesor se le pega un tirón de orejas por permitirse hacer una glosa o un comentario a partir de lo que está leyendo, ¿vale? E incluso, bueno, no solo, León Florido llega incluso a decir que hay también amonestaciones en virtud de la entonación, porque sabéis que era todo lectura continua, no había signos de puntuación, y dependiendo de la entonación, o por lo menos eso decían, se podía cambiar el significado de algo y había amonestaciones gordas, casi en cierto modo lindando con la herejía. Bueno, pero a esto va a suceder lo que es la lectio ordinaria, ¿vale? En la lectio ordinaria, que ya es en los últimos cursos de la Escuela de Artes, ya el profesor está autorizado a colocar algún tipo de comentario, ¿vale? Hacer algún tipo de glosa, etc. Con el paso del tiempo, la organización universitaria va a dar lugar también a las quaestio, a las disputatio, y una cosa que, a decir de los historiadores, parece clave, los comentarios en las sentencias de Pedro Lombardo, ¿vale? Los comentarios en la sentencia de Pedro Lombardo son de una importancia capital hasta el punto de que más de un estudioso, entre ellos el propio Gilson, considera que la gran filosofía que se hace en la Edad Media está precisamente en los comentarios que los diversos autores han hecho en las sentencias de Pedro Lombardo. ¿Cuál es la novedad de la sentencia de Pedro Lombardo? ¿O en qué medida esto nos encamina hacia la aparición de la subjetividad? Bueno, Pedro Lombardo en el siglo XI, estamos hablando del siglo XII, ha hecho una recopilación. Una de las tareas de los alumnos era aprenderse de memoria lo que se llamaba la sacra página, es decir, aquellos escritos que estaban avalados por la autoridad o por la inspiración divina, puesto que venían por parte de un santo, etc.
Lo que hace Pedro Lombardo es recopilar todas las sentencias relativas a un tema, pero en la mayoría de ellas lo que coloca no es sencillamente un florilegio de opiniones, sino que lo plantea como una cuestión, ¿no? La famosa cuestión. Es decir, se puede demostrar la existencia de Dios, es el alma simple, etc. Y contesta a esa pregunta, no en todos los casos es así, pero en el 75% sí, se da respuesta a esa pregunta apelando a la autoridad de santos, patronos, etc. ¿Vale? Es decir, pues San Agustín dijo esto, San Dionisio dijo esto. Pues bien, con el curso del tiempo, lo que se va a plantear para obtener el doctorado en la Facultad de Teología es hacer un comentario a la sentencia de Pedro Lombardo, para lo cual dan a los estudiantes, le proporcionan lo que se llama un año sabático. ¿Vale? Un año sabático donde tienen que, claro, dependiendo del año que les tocara, pues el material era mayor o menor, pero lo que tienen que hacer es leer la sentencia del Pedro Lombardo, leer los comentarios anteriores que se han hecho en las sentencias y ellos, por reflexión personal, ¿vale?, hacer sus propios comentarios en la sentencia de Pedro Lombardo. Sabéis que las tiene Santo Tomás, las tiene Duce Escoto, las tiene Ockham, etcétera. Y ahí es donde aparece como mérito las reflexiones personales que yo he hecho acerca de lo que me están diciendo, ¿vale? Es decir, no es hasta entonces, repito, según comentan muchísimos historiadores, cuando uno empieza a enorgullecerse de haber pensado algo, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer Descartes? Descartes vive sencillamente de esta tradición. Descartes está orgulloso no ya de haber escrito eso, sino de, o por lo menos eso nos dice, de haber puesto por escrito pensamientos que según él son exclusivos suyos o son el resultado de su actividad personal, no me vienen dictados por una autoridad, ni le estoy diciendo lo asunto. Esa es una de las continuidades que hay entre la escolástica medieval y la modernidad. Descartes no supone ninguna ruptura, ¿vale? Descartes no es alguien que, como nos han vendido los alemanes, sea un humanista que rompe con la tradición gótica y oscura del escolasticismo medieval. Descartes se forma en los jesuitas, ¿vale? En los jesuitas, uno de los manuales son las disputaciones metafísicas de Suárez. Y las disputaciones metafísicas de Suárez beben de toda esta tradición, ¿vale? Descartes no sabe nada ni del humanismo, ni de Dante, ni de nada por el estilo, ¿vale? Descartes estudia pura escolástica, ¿vale? Y lo que hace es modular el sentido que el mundo tiene a partir de un hecho fundamental del que era. Las 11:10, está bien. Sí. Para la configuración del mundo moderno, que es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América es el descubrimiento efectivamente del nuevo mundo, pero no porque América sea el nuevo mundo, sino porque el mundo es nuevo a partir del descubrimiento de América. El mundo es nuevo a partir del descubrimiento de América y de la circunnavegación de la Tierra, lo que hace el Cano. ¿Por qué? Porque le va a dar una importancia capital a una disciplina que venía arrastrándose desde hace muchísimo tiempo, 2000 años, pero cuya conexión con la vida práctica, con el afán de dominio del mundo, no estaba clara, y era la matemática, ¿vale? Lo que consigue lo que se consigue, o lo que prueba con hechos puros y duros, crasos, sin disputa entre escuelas, la circunnavegación del mundo, es los efectos son dos, pero bueno, ahora me centro en esto. Es que la teoría de la esfera, es decir, todo lo que son las consideraciones matemáticas derivadas de Euclides, Eratóstenes, etc., luego efectivamente tiene una dimensión práctica. Es decir, lo físico se acomoda, o lo matemático permite dar cuenta de lo físico, no como puro afán de conocimiento puro, sino precisamente en la medida en que el conocimiento nos va a permitir dominar el mundo. De hecho, es a partir de ahí cuando va a despegar Copérnico, etc. Es decir, cuando la matemática por fin la geometría en este caso, fundamentalmente
se impone a las letras, ¿no? La disputa entre humanistas y no humanistas, entre el quadrivium y el trivium de esta época, se resuelve precisamente en favor de las matemáticas, porque en las letras, que es lo que predican los humanistas, no hay rastro de América. En las Sagradas Escrituras no se dice nada de América, ni de la cantidad de hombres dejados de la mano de Dios que están en el continente americano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vale? Y ahí está el tratado teológico político de Spinoza. Es decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? ¿Cómo si las letras y la revelación y este tipo de historias son tan fundamentales y está la verdad, aunque hay que interpretarla? ¿Cómo demonios esto no encaja y resulta que de un modo completamente circunstancial es esto lo que nos da? Yo creo que de ahí nace la famosa controversia entre ciencias y letras, es que tiene más sentido, pero tiene la controversia precisamente porque son estos humanistas que lo único que saben es latín, etcétera, etcétera, se están oponiendo a Erasmo mismo, ¿no? Que tiene tanto predicamento como humanista, etcétera, y, y pues, con perdón de la mesa, Erasmo no aporta absolutamente nada más que ser el precursor de la reforma protestante, porque si ni siquiera tuvo valor de pronunciarse, es decir, es el neutral entre el imperio otomano y el imperio cristiano. No, mójate y no me hagas utopía de tres al cuarto y paces perpetuos, como va a decir Kant, y cosas por el estilo. Se trata de estar en el mundo que estamos pisando, no, que es en lo que existe mucho Spinoza. Ahora veremos también un par de textos en contra de los utopistas y los satíricos y este tipo de gente, porque se les da muy bien, es decir, a todos estos humanistas utopistas se les da muy bien la sátira, ¿no? Lo sabemos por Aristófanes, es decir, bueno, pues como yo me sitúo en el mundo de las esencias puras y de la moralidad tal, lo critico absolutamente todo, me cachondeo de todo, porque no tengo que mojarme. Pues lo mismo le pasa, exactamente lo mismo le pasa a Erasmo, al que yo creo que Spinoza le pega también un leñazo en el breve tratado cuando lo pone a discutir con Teófilo. No, no sé si habéis leído el breve tratado, pero ahí en uno de los capítulos hay una discusión con tal Teófilo y este muchacho sale mal parado y luego ahora veremos que tanto en la ética como en el tratado político Spinoza señala con el dedo acusador a esos utopistas satíricos que son incapaces de escribir una ética. ¿Vale? Y que son incapaces de mojarse las manos en política. No sé. ¿Qué me miras así? ¿Ah? No tiene nada que ver contigo. Bueno, ¿cuál es el otro efecto del descubrimiento de América? Voy a saltarme un poco todo lo que había previsto, porque si no, no termino. Si luego en el debate hay tiempo de puntualizar alguna cosa, lo hacemos. Y aquí está Suárez. Suárez, bueno, sí voy a hablar un poco. En 1277 y poco tiempo después, en 1284, se producen las condenas de Sigas de Brabante y de Tomás de Aquino por averroístas, por aristotélicos, por naturalistas, ¿vale? Y quien va a llevar la voz cantante ahí, a instancias del obispo Tempier, famoso, va a ser Enrique de Gante, quien le va a encargar gran parte de la redacción del silabarium eso, a Duns Scotus. Duns Scotus es franciscano. Los franciscanos son de tendencia agustinista, neoplatónica en el peor sentido de la palabra. Al platonismo también le podíamos dedicar un año, un curso, porque hay tela ahí para tirar. Y en ese debate, que tenía ahí más preciso, pero no me voy a poner, uno de los elementos clave, a mi modo de ver, bueno, a mi modo de ver, porque lo he leído en el especialista, es la introducción por parte de Duns Scotus de lo que se llama la distinción natura rei, ¿vale? Si nos remontamos a la tradición aristotélica, cuando habla de la identidad, etcétera, la negación de la identidad vendría a ser la distinción, y en todo lo que es la tradición tomista, con muchísimos matices, pero bueno, para resumirlo,
tendríamos la distinción real, de las cosas que se distinguen realmente, sea total o sea modal, y la distinción de razón, donde la mente es capaz de separar una cosa de otra, pero no se ha hecho. Bien, eso lo asume Scotto, pero introduce la famosa distinción natura rei, según la naturaleza de la cosa, en la que, bebiendo de Alfarabi, Avicena, etcétera, que reinterpretan unos escritos de Aristóteles, de la lógica de Aristóteles, no de la ontología. Aristóteles no se mete en cuestiones ontológicas con respecto a la cosa concreta, a la existencia en acto. Dice que basta con nombrarlas, pero no se va a poner a definirlas. Podéis tener los textos por ahí si queréis que los veamos. Pero lo que hace Al-Farabi es coger esa distinción aristotélica o esas frases aristotélicas, como si está por aquí, lo pongo yo así, no creo. Sí, mira. Esto es lo que dice Aristóteles, ¿vale? Aristóteles en la metafísica, no en la lógica, en la metafísica, dice, no es necesario buscar la definición en todo, es cuando Aristóteles se ve, por así decir, impulsado a definir qué es la sustancia primera en acto y se le escapa, es decir, no sabe qué. De hecho, se le reprocha precisamente por parte de muchos neoplatónicos eso, ¿vale? Pero en los analíticos posteriores, en la lógica, no estamos hablando de ontología, aquí tenéis dos traducciones. La primera parece ser que es la más cabal, pero a mí me gusta más la segunda, ¿vale? Hablando de lógica, dice Aristóteles. Resulta por lo demás evidente, si consideramos la manera de definir actualmente en uso, que la definición no demuestra que la cosa definida exista, porque cuando en la actualidad existe algo que equidiste de un centro, sin embargo, ¿por qué tendría que existir la cosa nombrada en la definición? Las definiciones no nos dan ninguna garantía ulterior de que la cosa definida puede existir. Vale. Al-Farabi recoge esto y lo que va a hacer es separar esencia de existencia, que luego por parte de Duns Scoto, con la famosa distinción natura rei esta, por la naturaleza de la cosa, le va a otorgar existencia, le va a otorgar no tanto existencia, realidad a la esencia. Es decir, la esencia existe. En definitiva, es una especie de, no me gusta decir este término, pero de platonismo, por lo menos de lo que se considera el platonismo tradicional, que se reintroduce, y eso pasa a Suárez. Es decir, lo importante del ente no es su presencia en acto, el que esté ahí, su existencia, que tenga ser, sino que sea posible, que sea un es posible, que no sea internamente contradictorio, ¿vale? Internamente contradictorio sería un círculo cuadrado. Pero todo lo que puede pensarse sin contradicción interna, apelando, ya os digo lo que he dicho esto, y también a una tesis de Avicena, según la cual la esencia existe en la cosa, en la mente y en sí misma, se coloca ahí, y esto le va a venir muy bien a Suárez, que de Suárez siempre se dice que realizó una síntesis entre el tomismo y el escotismo a finales del siglo XVI, ya no estamos en la Edad Media como tal, pero como señalan gran parte de los autores, con los que yo estoy más de acuerdo, el Leopoldo Prieto, Francisco León Florido, etc., eso es imposible. Es decir, yo no puedo conjugar, si tengo voluntad de sistema, que es lo que tiene Suárez. De hecho, también se insiste en que la primera escolástica o la primera sistematización de los contenidos escolásticos será en Suárez. Hay voluntad de sistema para potenciar cada una de lo demás. Hay nociones más o menos aceptadas, pero no construyendo la rigidez y la potencia que tiene el sistema de Suárez. Y claro, necesariamente el corazón del sistema de Suárez tiene que ser escotista cosmista. De hecho, se le acusa de socialista, de nominalista, etcétera, etcétera, por parte de lo que va a ser la tradición tomista. De hecho, hay una charla, lo digo así al margen por si os interesa, de Leopoldo Prieto
creo que es en torno a la determinación del sujeto en el derecho modelo. Leopoldo Prieto habla en esas charlas, está en la UNED, está en YouTube. Habla de la influencia del formalismo jurídico de Suárez en la teoría política de Locke y luego cómo eso traspasa todo lo que es el derecho europeo, alemán, etcétera, etcétera. Y cuando termina de exponerlo, hay alguien que felicita a Leopoldo Prieto por lo bien hilado que está, lo que tal. Y dice, está muy bien desde un punto de vista tomista. Pero claro, tenemos ahí a alguien que es franciscano, ¿vale? Que es de tendencia escotista, y entonces no le parece bien lo que está diciendo. E incluso hoy día, quiero decir, es algo que yo no tenía ni bajo idea, pero resulta que a efectos internos y de funcionamiento de lo que es la propia teología que se sigue dando, sigue habiendo ese conflicto entre tomistas y escotistas, que a nosotros nos parece, como dice León Florido, cosas de frailes que escriben en latín, cuando en realidad la cosa tiene muchísimo más enjundia que lo parece. El Leopoldo Prieto llega a decir, o León Florido, que ahora todo el mundo escribe lo mismo en distintos idiomas y alabamos la novedad de lo que hacen cuando prácticamente nada tiene sustancia, y la cantidad de matices que hay entre todo lo que son los comentarios a la sentencia de Pedro Lombardo y las disputas que hay entre tomistas, escotistas y todo el espectro que hay por medio es una cosa impresionante. Pero bueno, a lo que iba. ¿Qué hace, o según esta interpretación, qué hace Suárez? En Suárez cristaliza la respuesta teológica a lo que es el descubrimiento de América. Claro, el descubrimiento de América no estaba, o los indígenas americanos no estaban en las escrituras, ¿vale? Pero bueno, eso se soluciona fácilmente diciendo que era sencillamente una posibilidad, ¿vale? Estaba en la mente de Dios. Ha sucedido y ha sucedido, pero eso no invalida las escrituras, en absoluto, ¿vale? Entonces, es esa noción del ente posible, del ser, sí, de la cosa posible, aquello que puede llegar a existir, lo que va a marcar el camino de todo lo que se ha llamado la vía de la filosofía alemana, ¿vale? Me imagino que sabéis, y si no os lo digo, las disputaciones metafísicas se publican en 1597, si no mal recuerdo. Tiene cerca de 16, la edición en castellano son 7 tomazos recios, ¿eh? Es que si le quitamos porque va también en la parte en latín, se puede quedar en 5 tomos de 1000 páginas tranquilamente. Pero es el libro de texto que se utiliza en las universidades alemanas, en todas, ¿vale? En Wittenberg, donde estudia Lutero, es el libro de texto que utiliza Wolf. De hecho, lo que hace Wolf es una especie de recapitulación de lo que ha hecho Suárez en virtud también de la distinción. Habitualmente se dice que es Wolf el que hace la distinción entre ontología general. Es falso, ¿vale? La distinción viene de la Edad Media de Toledo. Es Domingo Gundisalvo quien, examinando lo de Aristóteles, se da cuenta que no, que Dios no puede ser el punto de partida del conocimiento metafísico, entonces es el ente, ontología general, ontologías especiales, etcétera, etcétera. Pero a lo que iba, la obra de Suárez es con la que se forman los grandes metafísicos alemanes, ¿vale? Wolf, Leibniz también, aunque Leibniz tiene ahí sus más o menos, bueno, lo que pasa es que de Leibniz, como tampoco se sabe lo que hay, pues en función de la correspondencia, todo lo que está por editar, etcétera, pero bueno. Pero sobre todo, Wolf, Baumgarten y Kant, ¿vale? Todos hablan de las condiciones de posibilidad, del ser posible, no del ser real, de lo que hay, ¿vale? Por eso Kant, yo me imagino que cuando Spinoza leyese lo de la paz perpetua y todo ese tipo de historias, se removería en la tumba. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Pues sencillamente una huida de la realidad, porque, bueno, ni es Alemania ni nada por el estilo. Alemania no aparece hasta el siglo XIX, es un poco
el puzzle ese de principados, condados, etcétera, etcétera, que tienen ahí. Bueno, en cualquier caso, en el territorio de lo que luego va a ser Alemania, se funda en una ontología de lo posible, ¿vale? No en una ontología de lo que hay, de lo real, ¿vale? Y de ahí, pues, lógicamente, vamos a derivar en el idealismo, porque lo importante, lo que tiene realidad, lo que merece la pena, no es lo que haya, no es lo que esté en acto, es lo que pueda pensarse sin contradicción, y en la medida en que eso perpetúe la esencia humana, etcétera, etcétera. Claro, eso no tiene absolutamente nada que ver con Spinoza, en absoluto, aunque, de hecho, ahora leeremos un texto de Spinoza sobre la guerra, sobre la potencia de los estados, etcétera, etcétera. Y esa es la vía, es decir, y la vía surge de ahí, es decir, del descubrimiento de América y la circunnavegación del mundo, le abre la vía a las matemáticas por un lado y al idealismo de la ontología de lo posible por otro, ¿vale? Y es precisamente ahí donde yo creo que Spinoza es la contrapartida, ¿vale? Spinoza, que conoce de primera mano a Descartes y conoce de primera mano o de segunda mano por lo menos, a Suárez, por obra y gracia de un jesuita suarista que es Adrian Hornebusch. De eso habla muy detalladamente Gerhard en el libro sobre Spinoza del que ya citó. Bueno, aquí está, lo voy a dejar aquí. ¿Alguna precisión? ¿Me voy explicando bien? Es que no lo sé. Bien, vamos a pasar a los afectos. Voy a prescindir de esto. ¿Qué son los afectos? Bueno, no, mira, aquí estamos. ¿O qué hace Spinoza cuando estudia los afectos? Pues de entrada, y como nos dice en el prefacio, intentar sacudirse la ideología de que el hombre es un imperio dentro del imperio de la naturaleza, de que el hombre no está supeditado a las leyes naturales, sino que por el contrario es capaz de imponerse a la propia naturaleza. Dice que la mayor parte de los que han escrito acerca de los afectos parece que conciben al hombre dentro de la naturaleza como un imperio dentro de otro imperio, pues creen que el hombre perturba, más bien que sigue el orden de la naturaleza, que tiene una absoluta potencia sobre sus acciones y que solo es determinado por sí mismo. No, ya ha dicho en los dos libros anteriores, en los dos capítulos anteriores, que el hombre es un modo más de los que hay en la naturaleza, es un modo más de la sustancia. Como tal modo, en él podemos distinguir los atributos de la materia y el pensamiento, pero que no somos ni especie elegida, ni nos determinamos a nosotros mismos, ni nada por el estilo, ¿vale? De modo que vamos a estudiar, dice Spinoza, también en el prefacio, vamos a dedicarnos no a denigrar ni a poner en tela de juicio la fuerza que puedan tener los afectos en los seres humanos, sino que vamos a estudiarlos geométricamente. Como dice aquí al final, considerar actos y apetitos humanos como si fuese cuestión de líneas, superficies o cuerpos, ¿vale? Incluso en un momento dado podría haber puesto puntos, se pone así. Vale, aquí es donde, esto es del capítulo quinto, pone a parir a Castro. Vale. Aquí vamos, aquí es donde está un poco lo que os decía antes de la sátira. Es decir, ¿qué se ha hecho antes? Los filósofos conciben los afectos o han concebido. Cuando está hablando de los filósofos se refiere mucho, pero sobre todo el que tienen el centro de la diana es Descartes. Los filósofos conciben los afectos cuyos conflictos soportamos como vicios en los que caen los hombres por su culpa. Por eso suelen reírse o quejarse de ellos, criticarlos, o quienes quieren aparecer más santos, detestarlos. Así creen hacer una obra divina y alcanzar la cumbre de la sabiduría cuando han aprendido a alabar de diversas formas una naturaleza humana que no existe en parte alguna y a vituperar con sus dichos lo que realmente existe, es decir, lo que hay. No estamos hablando de lo posible, estamos hablando de lo que tenemos delante. Y estas son las cartas con las que tenemos que jugar.
De ahí que las más de las veces se hayan escrito una sátira, lo que os decía antes, en vez de una ética, y que no hayan ideado jamás una política que pueda llevarse a la práctica. Aquí tenemos a los utopistas, el mundo ideal, perfecto, la paz perpetua, abrazaros millones, etc. No, no hay conflicto, no os preocupéis, si los conflictos están es porque los hombres son viciosos, etc. No, que pueda llevarse a la práctica, sino otra que o debería ser considerada como una quimera, o solo podría ser instaurada en el papel de la utopía o en el siglo dorado de los poetas, es decir, allí donde no hacía falta alguna. Y no se trata de eso, ¿vale? Lo que se trata es de ver qué tenemos entre manos y cómo demonios organizamos esto que tenemos entre manos. Vale. Frase de Vidas Peña, que es un poco esta tensión dialéctica de la que hablo continuamente, que está en la ética de Spinoza, y es que es cierto que eso está en Spinoza, es decir, la consideración fría y científica, la determinación de cuáles son los afectos primarios, las recombinaciones que podemos tener, pero al mismo tiempo también hay una valoración, es decir, hay un toma y daca donde Spinoza dice que el bien y el mal no existe, pero luego que sí, porque lo bueno es lo útil y lo útil es aquello que aumenta la potencia. No hay orden axiomático, por mucho que se presente como orden geométrico, sino que, como bien indicaba Paco, que dice Deleuze, hay cierta corriente subterránea ahí que impide clausurar la ética como una obra de materia. No, no, no. Hay tensiones y tensiones que en muchísimos casos no están resueltas, que son incluso contradicciones. No sé si es aquí, en este artículo de Vidal Peña, este artículo, esto que tenéis ahí citado, no es del libro del materialismo, es de un artículo que podéis encontrar por internet, se llama Spinoza, Orden Geométrico y Alegría, al que me refiero también un poco. Y que dice que al final una de las conclusiones que puede extraer quien lea la ética es que el sabio es aquel que es feliz después de haber leído y creer haber entendido la ética de Spinoza, ¿vale? Que no se sabe si se puede llegar mucho más lejos. Vale. Voy resumiendo brevemente. ¿Qué hora es? Y 35. Marcas así. Para que veáis que he hecho un poco los deberes. Libro 3. Los afectos, ¿vale? ¿Qué son los afectos? Pues aquello que el cuerpo sufre y que sufre o activa y que tiene su manifestación en el alma, ¿vale? Y algo importante, lo que recalcaré después, es la primera proposición, que me parece clave. Nuestra alma, mente, obra ciertas cosas, pero padece ciertas obras. A saber, en cuanto que tiene ideas adecuadas, entonces obra necesariamente ciertas cosas. Y en cuanto que tiene ideas inadecuadas, entonces padece necesariamente otras. Y ya tenemos una primera distinción. Hay pasiones o afectos de dimensión activa y hay pasiones o afectos de dimensión pasiva, ¿vale? Esas, en principio, serían las que se trataría de anular en la medida en que nuestra potencia de actuar, nuestro conatus, se afirma en la medida en que obramos. Y obrar es precisamente partir de la propia naturaleza del modo concreto que esté actuando. ¿Vale? Bueno, eso no va aislado, sino que cada cosa, la celebérrima proposición 6, cada cosa se esfuerza en cortesía su alcance, pues perseverancia. Cada cosa, no cada ser humano, cada cosa que existe en la naturaleza, cada modo. Y eso precisamente es lo que consiste la esencia, es decir, la esencia de cada uno de los modos no es en absoluto una esencia formal, humana, carnívora, no, no, la esencia es, lo que constituye mi esencia en cada momento es la potencia de actuar que tengo, que puede verse incrementada o disminuida en virtud de las relaciones que mantenga con los otros modos, incluso cuando tengo mismo. Entonces, proposición 9, también famosísima. Eso no quiere decir que solo entremos en liza cuando tenemos ideas claras, cuando somos sabios. No, no, no. Es que ha dicho en los libros anteriores que el orden en el que se conectan las ideas confusas
es tan rígido, es tan exacto como el orden en que se conectan las ideas adecuadas. Es decir, da lo mismo. Es decir, lógicamente, si dispones de una serie de ideas confusas llevado por la imaginación, actuarás de cierta manera, pero no eh, por capricho, sino porque precisamente es ese orden el que te ha llevado a actuar de ese modo. ¿Vale? Aquí, bueno, como no sé si luego hasta el momento, cuando he puesto aquí las citas, he ido sustituyendo por asteriscos todas las referencias cruzadas acá, porque si no la lectura es infernal. ¿Vale? Y entonces, a partir de ese conatus, ese deseo de perseverar en el ser, describe lo que venía a ser la voluntad, el apetito y el deseo. ¿Vale? La voluntad es ese conatus en cuanto nos referimos solo a la mente. El apetito es ese conatus en donde se conjugan cuerpo y mente. Y el deseo como tal sería el apetito consciente, es decir, cuando el modo en concreto de que se trate, la cosa es consciente de que en principio iría solo humano. Espero que ya no sé dónde está. Bien, entonces aquí en la otra celebérrima frase, la proposición, el escolio de la proposición 11, que es cuando a partir de los análisis anteriores, de estos conceptos de conatus, deseo, etcétera, establece cuáles son los otros dos afectos primarios, que serían la tristeza y la alegría y la tristeza, la etitia y la tristis. La alegría es una pasión por la cual el alma pasa a una mayor potencia de actuar, aumenta los conatus, y la tristeza sería todo lo contrario. Con lo cual, en principio, y tal y como discutimos el día pasado, parecería que Spinoza lo que está diciendo es que tenemos que lanzarnos a la alegría plena, sin ningún tipo de cortapisa, y que además eso sería el criterio para determinar, con perdón, la bondad o maldad de cierto comportamiento. ¿Vale? Bien, aquí he hecho una clasificación brevemente, la parte de abajo está tomada del Atlas de Filosofía, que está ahí. Aquí tenéis cómo clasifica lo que serían los afectos primarios, deseo, alegría, tristeza. Una cosa que me llamó la atención en su momento y que, bueno, con el tiempo he ido entendiendo, es decir, el asombro y el desprecio no los considera afectos, sino estado de la mente en la medida de si puede conectar o no conectar. Y luego ya lo que tenemos es una combinación o recombinación de diversos afectos entre ellos, de tal manera, bueno, aquí en la tabla están en función también de la oposición que hay entre, pues, de la devoción se repele con la repulsión, la inclinación o el contento de sí mismo con la humildad, etc. No creo que merezca la pena insistir mucho en esto porque se trata de leerlo y ver las definiciones, ¿no? Pero que ahí está y que además está hecho. Otro miembro de la escuela, Luis Carlos Martín, tiene esta clasificación donde también podemos ir viendo cómo se van conectando unos con otros y cómo Spinoza es preciso a la hora de pues, decir, por ejemplo, que la inclinación sería un efecto alegre, pero mediado por el amor, etcétera. ¿Vale? No están todos aquí, porque aquí están los que tienen que ver con el deseo conato y el deseo potencia, es decir, la capacidad de llevar abajo. Luego, en otra página posterior, ya sin cuadro sinóptico, coloca los que tienen que ver con los apetitos materiales, ¿no? Lo de la gula, la lujuria, etc. Para incidir un poco en esto, que no merece la pena hacer, esto está reciclado de cuando yo di Spinoza en la carrera, y es el esquema de dependencias e interdependencias de lo que es la proposición 54 de la parte cuarta, ¿vale? Es decir, eh, yo lo he comentado alguna vez con Iván, es decir, nada puede sustituir la lectura de la ética. Es decir, la lectura de la ética de Spinoza te la tienes que leer o no sabes de qué va. Y entonces, claro, el imaginar lo que es hacer esto con cada una de las proposiciones. Aquí lo que tenéis es, tomando como base la proposición 454, que es esta del arrepentimiento, el medio, etc., las
Las dependencias, lo que está en un cuadro, en un óvalo negro, son las referencias que salen repetidas en algún otro sitio. Las que están en blanco, pues sencillamente las que no vuelven a aparecer, y las que están en rojo son todas aquellas que, no siendo definiciones ni axiomas, son autoconclusivas. Claro, reconstruir esto con orden exige esfuerzo, que lo que digo. Yo os he puesto aquí, esta es la del arrepentimiento, y la que más se repite aquí es la 3.7, que es el esfuerzo con programas. Es decir, esto puede apabullar, ¿vale? Pero hacer esto lo que permite también es precisamente ir viendo las deficiencias que puede tener ese presunto orden geométrico de la expresión. Ya digo que esto es el trabajo que tuve que hacer yo, Espinosa, para la carrera, y como lo tenía por allí, lo he puesto. Vale. Ahora bien, cuando Espinosa acaba de definir cada uno de los efectos y sus conexiones, etc., de pronto nos sorprende con una proposición, la expresión 59. No, esta no es, aquí está bien, donde dice que además de aquella alegría y aquel deseo que son pasiones, hay otros efectos de alegría y deseo que se refieren a nosotros en cuanto obramos. Esto está ya al final. Y ahí, es decir, en la medida en que nos referimos a esos afectos en cuanto obramos, no hay ninguno que no se remita a la alegría o al deseo. Es decir, la tristeza ya queda eliminada en la medida en que estamos obrando, en la medida en que somos nosotros la causa de nuestra propia actuación, ¿vale? Aquí lo he puesto como recordatorio. Recordad que nuestra alma obra ciertas cosas, pero parece nosotros decir, solo en la medida que obramos es cuando podemos considerarnos causa adecuada y, por tanto, no sometidos a los efectos de las pasiones. Pero, claro, voy a ponerlo. Bueno, mira, voy a poner primero esto. Yo tenía pensado leer bueno, hacer referencia a un capítulo de, no sé, he leído Tom Sawyer, en el segundo capítulo de las aventuras de Tom Sawyer. Se ve cómo Tom Sawyer le castigan a su abuela, o su tía, no abuelo, le castigan a que pinte una valla por alguna de las travesuras que ha cometido. Está fastidiado, está en tristeza, pero esa tristeza, ¿vale?, se pone en marcha cuando llega alguien que se burla de él diciéndole que qué putada no poder ir a bañarse, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se pone en marcha el mecanismo de reacción, y lo que al final consigue es que todos sus amigos le pinten la valla sin mover un tal, y a cambio le paguen una mercancía, porque claro, el placer de pintar la valla o de encarar la valla no es algo que se ocupe todos los días. Es decir, ¿cómo podemos manipular esos afectos, o cómo pueden ser manipulados esos efectos? Ya está. Además, yo cuando fui consciente de aquello, yo cuando leí el Tom Sawyer más adelante, me di cuenta que con qué finura, porque es un capítulo de apenas 2 páginas, con qué finura Tom Sawyer retrata o anticipa lo que va a ser el capitalismo este hedonista, ¿no? Es decir, cómo si te hacen trabajar pagando, pues fenomenal, ¿no? Me lo voy a pasar en grande. He tenido una experiencia, he estado encalando la valla de Tom Sawyer, y como tal me ha producido un crecimiento. Bien, había pensado también en La jungla de asfalto, la película de John Huston. ¿La habéis visto? O os puedo hacer un poco de spoiler de esa cosa, ¿no? Bien. Al fin, clásico, que no lo haya visto. Se jodan. Pensaba traer la secuencia, lo que pasa es que habría que remontarlo, entonces perdería mucho sentido, llevaría 15 minutos. Y es cuando el jefe de la banda, el alemán, ¿vale?, a unas sabiendas de que tiene que largarse porque si no lo van a pillar, la pasión que siente por ver bailar rock and roll a la chica, ¿vale?, le lleva a regalarle monedas, ¿vale?, de tal manera que se le pasa el tiempo necesario y lógicamente lo atrapa. Es decir, es consciente, sabe lo que tiene que hacer, ¿vale? Sin embargo, la pasión que siente por la contemplación que le produce placer en cierto momento es superior a eso, porque en eso existe Spinoza, y por eso le voy a poner. Yo solo puedo vencer a un afecto con un afecto de potencia mayor. Es decir,
Ya le podemos decir a nuestros alumnos, le podemos dar todas las explicaciones que queramos de que esto es por su bien, ese tipo de historias, no los convencemos. Y eso ya lo sabía Spinoza en el siglo XVII. Es decir, si yo quiero llevarme a alguien a mi terreno, incluso llevarme a alguien a mi terreno por el bien de ese alguien, lo que tengo que hacer es convertir ese conocimiento en una pasión, ¿vale? En un afecto más poderoso que el afecto del que está tirando él, porque si no, no tengo absolutamente nada que hacer. Es lo que llamaban los griegos la acrasia, ¿no? El de saber qué es lo que me conviene, pero sin embargo, pues no, y sino que nos lo digan a los fumadores. Vale, pero buscando por ahí, por recomendación de Iván, hay ahora os diré cómo se llama el chico, habla de esta secuencia que es muchísimo más corta, es de la... Descubrí algo increíble. Es de la Matrix Resurrections. Yo no la había visto, la película la he visto entera y me parece un peñazo, pero la verdad es que esta secuencia que dura 3 minutos, que es a partir del... Bueno, ahora os lo digo porque está también la referencia. Eh, Me imagino que todos conocéis el universo Matrix, ¿no? No me voy a meter ahí. Y claro, el universo Matrix, lo que es la primera serie, es todo código lógico, lenguaje, en función de lo cual, ¿vale? Consiguen implementar determinadas acciones de los seres humanos para producir energía, etc. Claro, de lo que se da cuenta este muchacho, ¿vale? Este es el que diseña la Matrix 2, por así decir, es que hay mucho más rendimiento si uno abandona la lógica y se centra en las emociones, ¿vale? Y esto es lo que dice también. Descubrí algo increíble. Bien, a mi predecesor le encantaba la precisión. Su Matrix eran un montón de hechos precisos y ecuaciones. Odiaba la mente humana. No se molestó en ver que a ti te importan una mierda los hechos, solo importa la ficción. El único mundo que importa es este de aquí. Y las personas os creéis lo más absurdo. ¿Por qué? ¿Qué valida ya de vuestra ficción real? Los sentimientos. Te lo enseñaré. Kush es uno de mis controladores. Están por todas partes. Es un coñazo clonar a gente sobre inagotables. Es mucho más efectivo saturar una población. Y encima el modo es una pasada. Muy bien. ¿No te has preguntado por qué tienes pesadillas? ¿Por qué te tortura tu propio cerebro? Somos nosotros maximizando tu salida. Así es como funciona. Oh, no. Puedes detener la bala si pudieras moverte más rápido. Es lo que tienen los sentimientos. Son mucho más fáciles de controlar que los hechos. Resulta que en mi Matrix, cuanto peor os tratamos, cuanto más os manipulamos, más energía producís. Muy fuerte. Hemos batido récords de productividad todos los años desde que estoy al frente. Y lo mejor, cero resistencia. La gente se queda en sus cápsulas más contenta que un cerdo en un chango. La clave, tú y ella, deseando en silencio lo que no tenéis y temiendo perder lo que tenéis. Para el 99,9% de tu raza, esa es la definición de la realidad. Deseo y temor, amigo mío. Hay que darle a la gente lo que quiere, ¿no? Ella es tu único hogar, Tomás. Vuelve a casa antes de que ocurra algo terrible. Pues eso, deseo y temor. Del Tratado Teológico Político, ¿vale? También las almas están de algún modo bajo el mando de la Suprema Potestad, hablando del Estado, o del que tiene la autoridad, ya que ésta puede lograr de muchas formas que la mayor parte de los hombres crean, amen, odien, etcétera, lo que ella desee.
Por eso, aunque estas acciones no son realizadas directamente por orden de la potestad suprema, muchas veces, sin embargo, como lo acredita ampliamente la experiencia, son hechas por la autoridad de su poder y bajo su dirección, esto es, por su derecho. Por consiguiente, podemos concebir sin contradicción intelectual alguna que haya hombres que solo en virtud del derecho del Estado creen, aman, odian, desprecian y son arrastrados por cualquier pasión. ¿Vale? Ay, no, esto no es lo que quería hacer. Por si os interesa, esta secuencia está en el minuto 1:36 de Matriz Resurrección. Y ya con esto, ¿qué hora es? Ya me da tiempo de terminar, ¿no? Ya. Vale. Ahora bien, ya aquí vamos con el enlace con la política y un poco retomamos lo que es el cuadro anterior, etc. Parte cuarto. En la naturaleza no se da ninguna cosa singular sin que se dé otra más potente y más fuerte. Dada una cosa cualquiera, se da otra más potente por la que aquella puede ser destruida. Es decir, nuestro conatus, nuestra concentración de potencia actual no nos garantiza el éxito, ni muchísimo menos. ¿Vale? La fuerza con que un hombre persevera en la existencia es limitada y resulta infinitamente superada por la potencia de causas exteriores, ¿vale? Porque además, y en contra de la idea de imperio dentro de imperio, es imposible que el hombre no sea una parte de la naturaleza y que no pueda sufrir otros cambios que los inteligibles en virtud de su sola naturaleza, y de los cuales sea la causa adecuada. Es imposible, no es que no vaya a pasar, es que estamos zarandeados por nuestra relación con los dos cuerpos y por tanto con las dos almas. Y en ese vaivén, nuestra potencia de actuar necesariamente se va a ver condicionada. ¿Solución? Pues la única solución es la comunidad política, ¿vale? ¿Qué sentido? Pues eso ya habrá que verlo. No es una comunidad política en la que entraré ahora absolutista, sino una comunidad política, en la medida de lo posible, y con perdón de la expresión, liberal, la de los hermanos David en el Ámsterdam del siglo XVII. ¿Por qué? Y aquí es donde, este es el texto donde hace cierta referencia al organicismo político, el Tratado Político 2, es que tampoco quiero hablar mucho porque creo que Vidal Peña viene, de donde se sigue que en la medida en que el derecho humano natural de cada individuo se determina por su poder y es el de uno solo, no es derecho alguno. Consiste en una opinión más que en una realidad, puesto que su garantía de éxito es nula. Pues no cabe duda de que uno tiene tanto menos poder y por tanto tanto menos derecho, cuanto más razones tiene de temer, el miedo. Añádese a ello que sin la ayuda mutua, los hombres apenas si pueden sustentar su vida y cultivar su mente. Es decir, no hay individualismo en Spinoza, aunque sea sencillamente por cuestiones ontológicas. Concluimos, pues, que el derecho natural, que es propio del género humano, apenas si puede ser concebido sino allí donde los hombres poseen derechos comunes, de suerte que no solo pueden reclamar tierras que puedan habitar y cultivar, sino también fortificarse y repeler toda fuerza, de forma que puedan vivir según el común sentir de todos. Pues cuantos más sean los que así se unen, más derecho tienen todos juntos. Y justamente por eso, porque en el estado natural los hombres apenas pueden ser autónomos, los escolásticos quieren decir que el hombre es un animal social, y si justamente por esto los escolásticos quieren decir que el hombre es un animal social, no tengo nada que objetar. ¿Vale? Y nada, lo demás es el tema de las relaciones políticas y cómo en lo que es la dimensión política los estados se encuentran en la naturaleza, en el contexto como los seres en la naturaleza, enfrentados unos a otros necesariamente. Es decir, que eso de la paz perpetua, no, ¿vale? Incluso en un momento dado, pues Spinoza no tiene ningún problema de decir, si alguien tiene potencia suficiente y con la guerra tira para adelante, pues tira para adelante, ¿qué vamos a hacer? Otra cosa es que luego yo pueda construir un estado que se aproxime lo máximo posible al modelo de humano, no un modelo ideal, sino en función de las condiciones naturales, el ser humano se propone, es decir, el que se caracteriza por la firmeza y la generosidad, pero que es imposible extender eso a la totalidad del globo. Y creo que eso es uno de los puntos claves de Spinoza, ¿no? La concepción de que un absolutismo
epistemológico, por supuesto, pero además político, es absolutamente imposible y además indeseable, ¿vale? Imposible porque tarde o temprano se desmorona e indeseable porque los resultados, pues es lo de los hermanos de Vid por parte de los calvinistas, lo que le sucede a él como miembro de la comunidad judía, que es otro absolutismo teológico que pretende decir de todo, y lo que ha pasado con el Imperio Español, descubridor de América, que ha tratado de conmensurar lo que es la totalidad del mundo y que en el momento en que tenemos eso, se desmorona absolutamente. Es decir, ninguno de los absolutismos políticos en los que Spinoza ha vivido, ¿vale?, se muestra ni viable ni aconsejable. Y paro ya, ¿no? Listo. Gracias, gracias. ¿Podemos fumar para que se me pase la tos? Hacemos una parada, si puede ser a las 12:15, mejor que un cuarto de hora, yo creo que da tiempo a lo que sea.